Esta película documenta la guerra de Vietnam con los testimonios de los americanos que sirvieron en ella. Muestra vídeos caseros y excepcionales grabaciones de archivo recopiladas en todo el mundo y presentadas en alta definición. Algunas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. Durante 10 años, más de 2,5 millones de americanos sirvieron en Vietnam. No es la guerra que conocemos, es la guerra que ellos vivieron. Vietnam, los archivos perdidos. Paz con honor, 1971-1975. Durante 3 años las conversaciones de paz entre los Estados Unidos y Vietnam del Norte habían tenido lugar en París y habían progresado poco o nada. Enero de 1971. En enero de 1971 las conversaciones seguían estancadas, al igual que las reuniones privadas entre el asesor de seguridad nacional Henry Kissinger y el negociador norvietnamita Le Duc Tho. No obstante, el presidente Nixon seguía adelante con su política de vietnamización, el plan que pretendía pasar la responsabilidad del combate al ejército sudvietnamita, conocido como ARVN. Enero de 1971, 344.000 americanos siguen en Vietnam, un 36% menos desde Nixon. Como resultado de la retirada de Estados Unidos, la presión aumentaba no solo para el ARVN, sino para los americanos que aún seguían allí y que tenían que llevar todo el peso del combate. Campamento Eagle, enero de 1971. Cada uno de esos chicos pensaba que era un maldito cowboy. Y yo era el tipo con suerte que tenía que liderarlos en la batalla. En 1964, el mayor Bob Cluel, de 29 años, era asesor militar de la ARVN. Había vuelto a Vietnam como comandante de una compañía del 101 Batallón de Helicópteros de Asalto. Mis capitanes estaban experimentados, pero algunos de mis pilotos prácticamente acababan de llegar. Con pocas excepciones, aquellas eran sus primeras misiones. Sin embargo, estaba claro que cada uno sabía exactamente lo que se esperaba de ellos. Y estaban más que preparados para hacer lo que yo les pedía. Y menos mal, porque acababa de recibir órdenes que decían que estábamos a punto de entrar en una gran operación. 450 metros sobre Laos, ruta Ho Chi Minh. Desde el principio de la guerra, la ruta Ho Chi Minh, la principal vía de abastecimiento del enemigo hacia el sur, había sido un quebradero de cabeza para los americanos y los sudvietnamitas. Aunque los años de intensos bombardeos no habían conseguido cortar esa vía, la incursión terrestre en Camboya en 1970 consiguió destruir una importante cantidad de armas y munición del enemigo. Los comandantes de Estados Unidos y de la ARVN confiaban en que un segundo asalto en la parte norte de la ruta, situada en Laos, resultara en la destrucción de una cantidad de suministros enemigos incluso mayor y que consiguiera interrumpir las operaciones enemigas para que el proceso de vietnamización pudiera llevarse a cabo. El nombre en clave de la operación fue Lam Son 719. El plan consistía en enviar una fuerza sudvietnamita blindada por la carretera 9 hasta el pueblo de Chepong, pues se creía que era un enorme almacén de provisiones del enemigo. Al mismo tiempo, unidades de helicópteros americanas, incluyendo al mayor Bob Cluel y a sus hombres, introducirían a tropas del ejército sudvietnamita al norte y al sur de la carretera para actuar como bloqueo y para destruir otros depósitos de armas que pudieran encontrar. En total, 12.000 soldados sudvietnamitas se dirigieron hacia Laos.
Y por primera vez desde que los americanos habían tomado el control militar, el ARVN iba a llevar a cabo el combate de tierra. Una enmienda del Congreso, promulgada un mes antes, prohibía a las tropas americanas poner un pie fuera de los límites de Vietnam del Sur. Lam-Son 719 iba a ser la primera prueba real para averiguar si los sudvietnamitas estaban preparados militarmente para manejar solos la guerra. Justo cuando estábamos a punto de despegar, un par de pilotos me preguntaron que con quién debían hablar en Laos, puesto que ninguno de los soldados sudvietnamitas que transportábamos hablaba inglés. Les dije que no se preocuparan, que tendríamos intérpretes con nosotros. Pero en el fondo tuve la terrible sensación de que íbamos a tener problemas. ...10 de febrero de 1971, tercer día de la operación Lam-Son 719. Uno de los periodistas muertos que cubrían la operación Lam-Son 719 era amigo del corresponsal de United Press, Joe Galloway. Galloway había estado en Vietnam durante las batallas del Valle de Nha Trang, y ahora, 6 años después, su jefe le estaba pidiendo que regresara para sustituir a su amigo. Aunque la primera vez había luchado para conseguir ir a Vietnam, me fui de allí pensando que no quería volver, porque había visto suficiente de esa guerra. Se lo dije a mi mujer y me dijo, no puedes hacer eso. Aún estás llorando la muerte de tu amigo y no puedes ir a ponerte en su misma situación. Yo le dije, bueno, tengo que hacerlo. Entonces ella me dijo, vale, pues si te vas puede que no esté aquí cuando vuelvas. Y yo le dije, puede que no vuelva. Estoy empezando a pensar que es como si todos debiéramos morir en aquel lugar. Un total de 63 periodistas murieron mientras cubrían la guerra de Vietnam. Carretera 9. Galloway llegó durante la segunda semana del Lam-Son 719 y se encontró con una situación militar peor de lo que se esperaba. Cerca de 60.000 soldados norvietnamitas se estaban organizando para lanzar brutales ataques a los 12.000 soldados sudvietnamitas y detener así el avance de la columna blindada a medio camino de Chepon. Durante la tercera semana de combate, se tomó la rápida decisión de irrumpir hacia el oeste y crear 3 zonas de aterrizaje, denominadas Lolo, Lis y Sofía. La columna blindada seguía atrapada en la carretera 9, así que los mandos planearon transportar en helicóptero a 1.600 soldados de tierra a esas zonas de aterrizaje, confiando en que pudieran iniciar el avance hacia Chepon. De camino a la zona de aterrizaje Lolo, 3 de marzo de 1971. El mayor Bob Clewell y su compañía estaban entre los 30 helicópteros seleccionados para la misión en la zona de aterrizaje Lolo. ¿Qué coño estaba pasando ahí fuera? Por las radios escuchábamos a los helicópteros que iban por delante y estaban informando de fuego enemigo en toda la zona de aterrizaje. Miré hacia abajo y era como si la tierra se moviera debajo de nosotros. Debía de haber varios cientos de soldados enemigos camuflados y moviéndose al unísono como una alfombra. Entonces, al acercarnos a la zona de aterrizaje, esa alfombra de hombres comenzó a disparar al helicóptero. En pocos minutos, 2 de mis helicópteros fueron abatidos. Por radio escuché a los pilotos que pedían ser rescatados, pero nadie podía bajar a por ellos. Clewell y el resto de helicópteros estaban decididos a rescatar a los 8 soldados derribados de su compañía. Durante 1 hora, volaron en círculo alrededor de la zona de aterrizaje.
Se les estaban acabando el combustible y la munición, así que se vieron obligados a regresar a la base de Khe Sanh. Cuando llegamos a Khe Sanh, todos estábamos exhaustos, pero de ninguna manera iba a abandonar a mis hombres caídos. Así que reuní a todos y les dije: mirad, sabemos que nuestros compañeros siguen con vida, así que vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a volver y a sacarlos de allí. No estáis obligados a ir, pero quiero que levante la mano el que esté dispuesto a venir conmigo. Y todos levantaron la mano. Cuando nos dirigíamos de vuelta a Lolo, me sentí tremendamente orgulloso. En eso consistía pertenecer a una compañía de helicópteros. De camino a la zona de aterrizaje Lolo, 3 de marzo de 1971. En marzo de 1971, soldados de tierra sudvietnamitas estaban luchando contra los norvietnamitas y por primera vez lo hacían sin la ayuda o el asesoramiento de los americanos. Solo tripulaciones aéreas, incluyendo al mayor Bob Cluel y a sus helicópteros, estaban en combate. Se dirigían a toda velocidad a la zona de aterrizaje Lolo para rescatar a 8 hombres de su compañía que habían sido abatidos por el ejército enemigo. Mi cabeza iba a 1000 por hora, considerando cada escenario posible. Solo había una cosa segura. Había 8 hombres ahí abajo, y no los íbamos a abandonar. Esa tripulación estaba formada por los hombres más valientes e intrépidos que jamás había conocido. Todos sabían exactamente el infierno que era aquello, y sin embargo, ninguno había dudado a la hora de volver a por sus compañeros. En total, habían caído 7 helicópteros y habían muerto 2 soldados americanos en la zona de aterrizaje Lolo. Pero gracias al coraje y la determinación de Cluel y de sus hombres, ningún americano, vivo o muerto, iba a quedar abandonado. En todos mis años en el ejército, nunca me había sentido más orgulloso ni más sobrecogido por la valentía de unos hombres. Khe Sanh, 6 de marzo de 1971. 3 días después, la ofensiva continuaba, y 120 helicópteros americanos despegaron para trasladar a 800 soldados sudvietnamitas de tierra hasta las inmediaciones del objetivo final, Chepon. Llegaron para comprobar que el ejército norvietnamita se había llevado del pueblo todo lo que tuviera valor. Chepon no era, ni de lejos, el enorme almacén militar que los mandos esperaban. Durante las 3 semanas siguientes, mientras que los 17.000 soldados sudvietnamitas dentro de Laos comenzaban a retirarse, los norvietnamitas empezaron a asediar a aquellos que se habían adentrado más en el país. Con sus tropas rodeadas y en inferioridad numérica, los inexpertos comandantes sudvietnamitas perdieron el control y obligaron a los helicópteros americanos a acudir a su rescate. Nuestros pilotos arriesgaban su vida para salvarlos, yendo y viniendo continuamente. Algunos eran derribados 2 o 3 veces al día. Les abatían, eran rescatados, cogían otro helicóptero y volaban de vuelta, y puede que les abatieran otra vez. Fue una auténtica locura. Por la noche, cuando ibas al bar,
Veías cómo todos los pilotos habían colgado sus chapas de identificación en unos ganchos detrás de la barra. Todos los días se le daba la vuelta a la chapa del piloto que había muerto ese día. De esa manera podías mirar la lista y ver quién seguía vivo. Los pilotos de helicópteros americanos realizaron más de 160.000 salidas durante la operación Lamson 719. Fue la operación con helicópteros más grande de la guerra. Cuando la operación Lamson 719 concluyó, cerca de 3.800 soldados del ejército sudvietnamita habían muerto. 253 americanos perdieron la vida y 1.100 soldados resultaron heridos. Fue un desastre. Se suponía que esta operación demostraría que el ejército sudvietnamita era competente y capaz de asumir el papel hasta entonces desarrollado por los americanos. Ese fue su examen de graduación. Lo que esta operación demostró fue que aunque los soldados sudvietnamitas luchaban valientemente, sus mandos no estaban preparados en absoluto para tomar el control de la guerra. Sin embargo, ese no fue el mensaje que el presidente Nixon transmitió a la nación. Did the Laotian operation contribute to the goals we sought? I've just completed my assessment of that operation, and here are my conclusions. The South Vietnamese demonstrated that without American advisors, they could fight effectively against the very best troops North Vietnam could put in the field. Querían venderlo como una victoria, pero era evidente para cualquiera que examinara la situación y que entendiera lo que pasaba, que esa guerra estaba perdida. Abril del 71, 284.000 americanos siguen en Vietnam. Solo un 29% de los americanos apoyan la guerra. Washington, D.C., 19 de abril de 1971. Menos de 3 semanas después de que el presidente Nixon hiciera su valoración sobre la operación Lamson 719, tuvo lugar una manifestación de 5 días de duración organizada por los veteranos de Vietnam que estaban en contra de la guerra. Este hecho recibió mucha publicidad y despertó mucha controversia. En el cuarto día de la manifestación, el portavoz de los veteranos, John Kerry, declaró ante el Congreso. Fue el primer veterano de guerra en hacerlo. Each day to facilitate the process by which the United States washes her hands of Vietnam, someone has to give up his life, so that the United States doesn't have to admit something that the entire world John Kerry knows, so that we can't say that we've made a mistake. And we are asking Americans to think about that. Because how do you ask a man to be the last man to die in Vietnam? El día después del testimonio de Kerry, los veteranos se congregaron enfrente del Capitolio para un último día de manifestaciones. Entre ellos se encontraba el segundo teniente Barry Romo. Cuando llegamos al Capitolio, nos pusimos en fila y uno por uno cogimos las medallas que habíamos ganado en Vietnam y las tiramos. Cuando fue mi turno, solo acerté a decir, estas medallas no valen una mierda. No dejaba de pensar en mi sobrino, que también había recibido una estrella de bronce y que había tenido que morir para conseguirla. Solo podía pensar en el enorme sacrificio que había tenido que pagar para conseguir lo mismo que yo tenía. Más de 800 veteranos de Vietnam tiraron sus medallas. Fue el único acto conjunto de este tipo llevado a cabo por los veteranos americanos en Vietnam. Campamento Eagle, julio del 71. No podía decir que fuera a echar de menos ese lugar, pero sí que echaría de menos a esos hombres. Aunque por cómo iban las cosas, suponía que ellos también se irían pronto a casa.
En julio de 1971, el mayor Bob Cluel completó su misión en Vietnam, al haber volado 600 horas de combate como comandante de una compañía. Me daba igual lo que dijeran. Habíamos ido a Vietnam a luchar por la democracia, al igual que nuestros padres hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y como ellos, queríamos ahorrarle a nuestras familias el horror de la guerra. Las cosas que habíamos visto y de las que nunca podríamos hablar. Sentíamos que teníamos el compromiso de servir a nuestro país en Vietnam. Puede que esa guerra ya no fuera querida, pero sabíamos que habíamos hecho lo que se nos había pedido. Y lo hicimos como mejor sabíamos. A lo largo de 1971, las tropas estadounidenses aceleraron su retirada de Vietnam. Las dificultades demostradas por el ejército sudvietnamita en su primera gran operación sin el apoyo de Estados Unidos no disminuyeron la determinación de Nixon de entregar el mando de la guerra a los sudvietnamitas. En febrero del 72 solo quedaban 139.000 americanos en Vietnam. Provincia de Quang Tri, 30 de marzo del 72. En marzo de 1972, con la fuerza militar más baja de los últimos 7 años, el ejército norvietnamita lanzó un ataque sorpresa en 3 flancos en Vietnam del Sur. Cerca de 150.000 soldados enemigos, apoyados por unidades de blindados y de artillería, lanzaron ataques frontales contra las debilitadas líneas defensivas del ejército sudvietnamita. A medida que iban cayendo unidades enteras de soldados sudvietnamitas, el presidente Nixon apareció una vez más en la televisión nacional, esta vez para intentar ayudar a un aliado vacilante, dando nuevas excusas para abrir una nueva fase de guerra. Richard Nixon, 8 de mayo del 72. However, when the enemy abandons all restraint, throws its whole army into battle on the territory of its neighbor, refuses to negotiate, we simply face a new situation. In these circumstances, any president who failed to act decisively would have betrayed the trust of his country and betrayed the cause of world peace. Después de una suspensión de 3 años, Estados Unidos comenzó una serie de bombardeos a gran escala en Vietnam del Norte. Por primera vez, la capital norvietnamita, Hanoi, se convirtió en objetivo. Durante los 5 o 6 meses siguientes, 200.000 toneladas de bombas cayeron sobre Vietnam del Norte, mientras que las tropas americanas que quedaban en el sur completaban su retirada total. Base aérea de Da Nang, 11 de agosto del 72. El presidente Nixon, que se presentaba a la reelección, estaba presionado para traer a las tropas de vuelta a casa. Y a pesar de los bombardeos en curso, el 11 de agosto de 1972, la última unidad de combate de tierra sale de Vietnam del Sur. Las operaciones terrestres habían terminado oficialmente, pero no la guerra de Vietnam. Sin un tratado de paz firmado, el futuro de Vietnam del Sur, al igual que el de 500 prisioneros de guerra que esperaban su liberación, seguía siendo incierto. París, Francia, octubre del 72. Finalmente, en octubre de 1972, Henry Kissinger anuncia un avance importante en sus negociaciones con el norvietnamita Le Duc Tho. Peace is at hand. Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, días después del optimista anuncio de Kissinger, el presidente de Vietnam del Sur, Van Thieu, rechazó el tratado al enterarse de que se permitía que las tropas norvietnamitas se quedaran en el sur. La resolución sobre los prisioneros de guerra se pospuso. Para Anne Purcell, cuyo marido Ben llevaba retenido 5 años, era ya insoportable. Era como una montaña rusa. Un día me daban esperanzas, al siguiente me las quitaban. Y más adelante volvían a dármelas para luego volvérmelas a quitar. Y así durante meses.
Recuerdo que en mis oraciones le decía a Dios que no sabía cuánto más iba a poder soportar aquello. París, Francia, 27 de enero del 73. Las negociaciones continuaron a lo largo de los 3 meses siguientes. Finalmente, el 27 de enero de 1973, después de los continuos bombardeos y de la presión de Estados Unidos a Vietnam del Sur, todas las partes firmaron los acuerdos de paz de París. Las hostilidades cesarían de inmediato, pero se permitía a las tropas norvietnamitas permanecer en el sur, con la condición de no seguir aumentando su ejército y no retomar las agresiones. I have asked for this radio and television time tonight for the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam and in Southeast Asia. Times Square, 1945. 28 años antes, Times Square estalló en una espontánea celebración del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue así en 1973. This is Ken Albert in Times Square in New York City, where the major visible observance is the end of the war is the great sign Peace down the side of the Allied Chemical Building. The sign flashed on and the moving news wire below it signaled the word over and over for a minute. And on this rainy, cold evening here, there were a few around to see it. Times Square, which had filled again and again over the years with crowds demanding peace, and a rather smaller crowd to celebrate its arrival. There were other observances as the hour came. 8 años después de que los primeros marines aterrizaran en Vietnam, la guerra que había dividido a la nación había acabado por fin. Y podía comenzar el recibimiento de los últimos hombres. Operación Vuelta a Casa. Tres semanas después de firmar el Acuerdo de Paz de París, comenzó la vuelta a casa de los prisioneros de guerra americanos. Para cientos de familias en todo el país, este era el final de un duro viaje emocional. After 5.5 years, I know what makes America great. It's you, the people. Thank you so much for your support. I love you this much. I love you this much. Tenía un nudo en el estómago. Durante 5 años no había hecho otra cosa que soñar con ese momento. Estimada señora de don Benjamin Purcell. En nombre del secretario del Ejército, me complace informarle... No puedo. Deme un minuto. ¿No es raro que llore cuando sabía que volvía a casa? Campo de Aviación Bush, Augusta, GA, 30 de marzo de 1973. Nos llevaron en autobuses y en coches al aeropuerto y todos esperábamos en grupos. Esperamos y esperamos hasta que el avión aterrizó. Habían puesto una alfombra roja y un podio con un micrófono para que fueran hablando a medida que iban bajando. Ben era el oficial de mayor rango, así que fue el primero en descender del avión. Distinguished arrival, Colonel Benjamin H. Purcell. En cuanto Ben asomó por la puerta del avión, los niños se pusieron a gritar.
Estaban tan emocionados que no podían contenerse. Ni siquiera yo podía controlarme. Coronel Benjamin Purcell. Intentaba controlarme con todas mis fuerzas para dejarle acabar de hablar. Lo único que quería hacer era tocarle y asegurarme de que era real, de que en realidad estaba allí. No pude aguantar más y en medio de su discurso corrí a abrazarle. At this moment, my years of loneliness and my wife's long vigil comes to a happy end. Cuando pude acercarme a abrazarte, supe que por fin estabas conmigo. Y solo en ese momento creí por fin y estuve segura de que habías vuelto. Qué bonito. Eres mi ángel. El coronel Benjamin Purcell, el prisionero del ejército estadounidense de mayor rango, estuvo 5 años en cautividad. Fue uno de los 591 prisioneros de guerra que volvieron a casa con sus familias. Para muchos americanos, el regreso de los prisioneros de guerra marcó el final de la guerra de Vietnam. El conflicto del sudeste asiático dejó de aparecer diariamente en los telediarios, dejando paso a las noticias sobre el Watergate y la consiguiente tormenta política. There was talk this weekend that the president should resign under siege because of the Watergate scandal. As president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Gerald R. Ford, do solemnly swear that I will faithfully execute. En el momento en que Gerald Ford asumió la presidencia en agosto de 1974, la ayuda estadounidense a Vietnam del Sur se había reducido en un 75% desde el último año. Para el ejército sudvietnamita, que dependía del dinero y de los suministros militares americanos desde 1954, estos recortes tuvieron un efecto devastador. Los aviones se amontonaban en la pista sin poder despegar porque no había combustible. Las piezas de artillería a las que normalmente se les asignaban 100 proyectiles diarios, ya solo contaban con 10. Y mientras que el armamento de los sudvietnamitas era cada vez menor, los norvietnamitas estaban reconstruyendo y reforzando su potencial militar. 10 de marzo de 1975. El 10 de marzo de 1975, justo 2 años después de la firma del Tratado de Paz de París, las esperanzas de un Vietnam del Sur independiente se desmoronan. Los norvietnamitas lanzaron su mayor y más ambiciosa ofensiva sobre el sur. A medida que las unidades del ejército sudvietnamita comenzaban a flaquear, cientos de miles de civiles huían intentando salvar su vida. El 21 de abril el presidente Thieu dimite. 4 días después, el ejército norvietnamita ya había llegado a las afueras de Saigón. El 29 de abril, con Saigón asediada, un pequeño contingente del Departamento de Estado de Estados Unidos, trabajadores de la CIA y marines que seguían en Vietnam, comienzan una precipitada y desesperada evacuación de civiles sudvietnamitas y empleados gubernamentales que habían colaborado con Estados Unidos. Decenas de miles de personas se agolpaban junto a los buques americanos esperando a ser embarcadas. A medida que se fueron quedando sin espacio para más gente, empezaron a tirar al mar millones de dólares de material militar.
Aproximadamente 50.000 civiles en peligro fueron evacuados de Vietnam del Sur. Más de 1 millón de antiguos soldados y trabajadores del gobierno tuvieron que quedarse allí. El 30 de abril, a las 8 de la mañana, el último helicóptero americano en dejar Saigón despegó de la azotea de la embajada. Menos de 4 horas después, tanques norvietnamitas atravesaron las puertas del Palacio Presidencial. A las 4 en punto, la radio anunció que Saigón oficialmente recibía el nuevo nombre de ciudad de Ho Chi Minh. Estábamos reunidos en la redacción, de pie junto al teletipo, cuando empezaron a llegar las noticias. Saigón ha caído. Saigón ha caído. Se ha tomado el Palacio Presidencial. Había terminado. Era el fin. Cuando oigo a la gente hablar sobre Vietnam, cuando dicen que perdimos o que fue una guerra en la que no deberíamos haber participado, no me molesto en discutir, pero de inmediato se me viene a la memoria toda esa gente que se sacrificó allí. Hombres a los que nadie preguntó si querían ir a Vietnam. La gente del ejército no te daba a elegir. No tuvimos oportunidad de decir que no queríamos ir a la guerra. Se nos ordenó que lo hiciéramos y por Dios que lo hicimos. En 1995 los Estados Unidos reconocieron oficialmente a la República Socialista de Vietnam. El primer embajador americano enviado a Vietnam fue un antiguo piloto que estuvo durante 6 años como prisionero durante la guerra. Había cogido mis vivencias como militar y las había enterrado. No quería molestar a nadie con ellas. Pero en los ojos de mis hijos estaba lo que más valor tenía para mí. Estaban muy orgullosos de mí. Eso cambió mi vida en muchos sentidos en aquella época. Estaban muy orgullosos de mí. Estaban muy orgullosos de su padre. Más de 2,5 millones de americanos sirvieron en Vietnam. La media de edad fue de 22 años. Cuando la gente me pregunta sobre Vietnam, siempre digo que estoy orgulloso de haber servido allí. En su momento odiaba la idea de ir, odiaba la idea de ser reclutado, pero fui porque así era entonces. El país no se portó muy bien con los veteranos durante un tiempo, pero eso ha cambiado. Y estoy muy orgulloso de ese hecho. Los veteranos que sirven hoy tienen una gran despedida y una calurosa bienvenida. Yo nunca tuve eso. Pero el hecho de que los soldados de ahora lo tengan, para mí es ya mucho. Porque lo que yo sufrí ha ido en su beneficio y estoy muy contento de que el país se haya dado cuenta y de que valore la labor de nuestros hombres y mujeres que sirven a esta gran nación. No creo que nadie deba disculparse o deba sentir la necesidad de disculparse por el esfuerzo que hicieron nuestros soldados en Vietnam. Los soldados americanos hicieron satisfactoriamente todo lo que se les había pedido que hicieran. En 1982 se construyó en Washington, D.C. el Monumento a los Veteranos de Vietnam. En él aparecen los nombres de las 58.272 personas que murieron mientras servían a su país en Vietnam. Hubo gente que pensó que nunca iba a volver y aún así fue allí a servir a su país. Siempre tendré un recuerdo para esos valientes que fueron allí a hacer lo que les habíamos pedido. Se dice que los que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial fueron la mejor generación de hombres. Pues aquellos que lucharon en las guerras que ha habido desde entonces han sido los mejores de sus generaciones. Fueron a la guerra, sirvieron
Se sacrificaron y lucharon como tigres. Fueron muy nobles.